Continuaremos con los trabajos de nuestro Congreso Nacional de Agentes Aduanales y damos la más cordial bienvenida a los panelistas que hoy nos acompañan en este espacio para participar en el panel titulado Los desafíos de las aduanas en Norteamérica ante el nuevo orden global. Nos honra contar con la presencia de la doctora Claudia Ileana Ávila Connelly, directora general de Atención Aduanera y Asuntos Internacionales. Es experta en desarrollo económico, promoción de inversión extranjera, comercio exterior y asuntos internacionales. Nacida en Ciudad de México, colaboró 10 años en Bancomex, en la promoción de exportaciones e inversiones hacia México, en Norteamérica y oficinas en Suecia y Canadá. Ocupó cargos clave como secretaria de Desarrollo Económico y directora general de la Corporación Internacional Hidalgo en el gobierno del mismo estado. Por 16 años fue directora general de la Asociación Mexicana de Parques Industriales Privados. Maestro Eric Jiménez Reyes, administrador general de Auditoría de Comercio Exterior del SAT. Es licenciado en Contaduría por la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM y licenciado en Derecho por la Universidad Tecnológica de México, donde obtuvo el Premio Ceneval al Desempeño de Excelencia EGEL. También es maestro en Derecho Administrativo y Fiscal por la Facultad de Derecho de la Barra Nacional de Abogados y cuenta con una trayectoria de casi 9 años en el Servicio de Administración Tributaria. Muchas gracias. Licenciado David Jarillo Ventre. Es Administración Central de Certificación y Asuntos Internacionales de Auditoría de Comercio Exterior en el Servicio de Administración Tributaria de México. Su compromiso con la colaboración interinstitucional y con el sector privado ha sido fundamental para optimizar los servicios al contribuyente y fortalecer la cadena logística del comercio exterior mexicano. Muchas gracias. Agente aduanal Francisco Jaime King Cancino, presidente del Grupo Consultivo del Sector Privado de la OMA. Es ingeniero industrial y de sistemas por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Cuenta con una maestría con distinción en sistemas y gestión por la Universidad de Lancaster, así como con un diplomado en comercio exterior y negocios internacionales por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Es agente aduanal mexicano y fue presidente de CAREM en el periodo 2007-2009. Ha participado en la Junta de la Federación Internacional de Asociaciones de Agentes Aduanales desde 2005 y fue presidente de la misma de 2010 a 2012. Muchas gracias. Federico Zúñiga, expresidente de los Agentes Aduanales de Estados Unidos. Actualmente se desempeña como director de Mercadotecnia del National Educational Institute en la National Customs Brokers and Forwarders Association of America. Es egresado de Texas A&M University y actualmente lidera iniciativas estratégicas enfocadas al fortalecimiento del gremio de agentes aduanales en América del Norte. Muchas gracias. Kim Campbell, presidenta de los Agentes Aduanales de Canadá. Es licenciada en Psicología por la Universidad de Toronto, así como el programa de Directores Corporativos del Rotman School of Management. Con más de 30 años de experiencia en el sector aduanero, ha ocupado cargos de liderazgo en organizaciones como la Canadian Association of Importers and Exporters, donde fue presidenta, y en la Canadian Society of Customs Brokers. Muchas gracias. Para conducir esta conversación, cedo con mucho gusto la palabra al moderador de este panel, el agente aduanal René Vidal Rodríguez, a quien agradecemos su valiosa participación. Para quien necesite traducción. Hola, muy... Y me permito hacer un paréntesis solamente para comentarles que aquellos que requieran apoyo en la traducción pueden acercarse a esta esquina que
indico con mi mano. Gracias. Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos, amigos, aquí con nosotros. Pues el tema de hoy vamos a hablar sobre los principales retos con el TEMEC o el USMCA. Y esto, cómo fue causado el 2 de abril del 2025 con el Día de Liberación, que dijeron, así le puso el presidente Donald Trump, desde donde firmó una orden ejecutiva para imponer tarifas recíprocas para defender intereses del país o poder proteger el mismo comercio interno. Cada uno de nuestros acompañantes hoy nos van a estar dando su perspectiva en las distintas áreas y posterior vamos a tener unas preguntas que puedan contestar. Entonces, para iniciar, vamos a cederle la palabra a la doctora Claudia Iliana Ávila Connelly para que por favor. Okay. Listo. Bueno, muchas gracias. Voy a darles una pequeña presentación de contexto sobre, bueno, a mí me dijeron, habla sobre el nuevo orden global, entonces quiero dar un poco de información en antelación a nuestra participación. Entonces, bueno, aquí estamos, ¿verdad? Ya aquí le puedo dar. ¿Listo? Ahí está. Bueno, primero que nada, todos sabemos que, y hablamos, ¿no? De un mundo fragmentado. Hoy hablamos de la disputa por la supremacía, pero ¿qué significa esto? Y además sabemos que hay jugadores nuevos en el mercado, ¿no? Antes hablábamos de un mundo bipolar, la Guerra Fría, pero ahora ¿qué pasa? Entonces, es un tema ineludible, ¿no? El tema de China, el peso de este país en un mundo fragmentado, donde vemos que hoy domina la manufactura global. Casi el 32% de la producción manufacturera de China ya no es ese país de manufactura barata. Hoy también hablamos de alto valor agregado versus Estados Unidos, por ejemplo, que tiene casi el 16% a nivel mundial. Pero algo bien importante que es súper estratégico es que China lleva muchos años tratando de cubrir toda la cadena de suministro, tenerla controlada, ¿no? Ellos tienen ya el control del 68%, por ejemplo, de grafito, de litio, cobalto, que son minerales básicos para la industria y además llevan una gran ventaja en energía limpia y tecnología avanzada. Por otro lado, es impresionante también lo que han logrado en generación de energía renovable, digo ya nada más para como referencia, ¿no? Están generando un total de casi 2,000 gigawatts y nada más como referencia, pues México tenemos alrededor de 12 gigawatts, Brasil 53, entonces es algo que no se oye mucho, pero para la industria esto es básico. ¿Y qué tiene que ver con esto, no? Bueno, pues obviamente hay toda una batalla por ganar mercados y aquí el tema es que Estados Unidos está dependiendo más de China y ahí lo vemos, ¿no? 13.7%. En cambio, China, pues sí tiene más diversificado su suministro, 6.4% de Estados Unidos. Y hoy vemos esta batalla por el control de mercados clave. A lo mejor antes era un control por los territorios, antes de las guerras mundiales, después los misiles. Hoy hablamos de competencia por dominancia en las cadenas de suministro y monopolios también en los materiales estratégicos. ¿Y dónde queda México en este contexto? Y estamos en medio de esta disputa, ¿no? Por la supremacía global. ¿Y qué pasa con México? Esta gráfica me encanta porque yo creo que México sigue siendo competitivo siempre, pero sobre todo es un México resiliente, que le hemos dado la vuelta a las crisis. En los 80 la deuda externa, tantas devaluaciones, pero creo que hemos sido capaces de entender qué pasa en el mundo y adaptarnos. Y esta gráfica, pues ahí nos dice muy claro cómo pues nuestras exportaciones petroleras han sido constantes, pero la línea verde, la que está en medio, pues es la que ha ido creciendo, ¿no? Gracias a esa capacidad que hemos tenido de ir de bienes intensivos en mano de obra a
sectores de alto valor agregado. Y este es un gran ejemplo, ¿no? No sé si todos conozcan lo que hoy le llaman el corredor Auto Alley. Este es un clúster regional que yo ahí digo, ahí es donde está esa interdependencia. Cómo México no solamente se insertó en las cadenas regionales de suministro en Norteamérica, sino que las reconfiguró. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos capaces de suministrar a Estados Unidos y Canadá esa mano de obra de menor costo, más competitiva, para hacer una industria automotriz regional capaz de competir con otras regiones como Asia o el mismo Europa. Entonces, producir en México ahorra $600 por vehículo en ensamble y $1,500 en autopartes. Y esto nos hace una región totalmente competitiva en el mundo. Y bueno, ahí vemos ese mapa donde vemos los proveedores y las armadoras de equipo original. Y bueno, esto es lo que nos enorgullece. Siempre decimos, ya somos el primer proveedor de Estados Unidos. Claro, esto es importante, pero hay que saber qué hay detrás de esto. Seguimos compitiendo con China. Y aquí los verdes son los que nosotros le proveemos a Estados Unidos, los rojos es lo que provee China. Como podemos ver, somos competitivos en todo lo que tiene que ver con la industria automotriz, partes y accesorios, también computadoras, aparatos electrónicos, equipo de telecomunicación, equipo médico. Recuerden que tenemos, porque siempre hablamos de automóviles, aeroespacial, pero hay un clúster bien importante para quienes están aquí de Mexicali. ¿Quiénes son de Mexicali? El clúster de equipo médico, ¿no? Con el clúster en San Diego. Pues eso también es muy importante, somos proveedores importantes, pero obviamente China pues sigue siendo también importante, sobre todo en celulares, ¿no? Un iPhone pues tiene participación de más de 300 países, de los cuales la mayoría vienen de proveedores de China. Pero bueno, mucho se ha dicho en estas disputas actuales que México está triangulando productos de China. Más allá de tener o no la razón, pues nos dimos a la tarea de conocer fuentes oficiales, fuentes confiables, ¿no? Y entonces aún no hay evidencia significativa de esa reexportación directa de productos chinos a Estados Unidos. Los bienes que exportamos tienen un valor agregado producido que, si bien puede tener insumos de origen chino, pues también hay mucho valor agregado de origen mexicano. Más del 50% del valor de las manufacturas mexicanas exportadas se genera localmente. Y esto, pues lo dice OCDE como una de tantas fuentes. Y finalmente, las importaciones de China hacia México son principalmente para consumo doméstico, porque no olvidemos que México, per se, es un país atractivo para la inversión extranjera directa por el mercado de consumo. Más del 80% de las decisiones de los inversionistas tiene que ver con la apertura de mercado, el acceso a mercados, y ahí México pues es protagonista. Y por eso nosotros decimos que México se ha consolidado como un competidor real, no como intermediario de China. Y esto es bien importante para nuestra narrativa como país para atraer inversión extranjera directa. Y sí, obviamente somos el primer proveedor para Estados Unidos, pero hay una interdependencia que, si bien es importante, es asimétrica. Y aquí tenemos datos interesantes. México aporta el 40% del valor de los autos exportados desde México a Estados Unidos con contenido estadounidense. También tenemos que por cada dólar gastado en un producto mexicano en Estados Unidos, aproximadamente 50 centavos fluyen de vuelta a Estados Unidos. Son evidencias de la interdependencia. Y también hay un incremento importante en las exportaciones de tecnología avanzada, que sin duda también aportan a todo este mercado de nuevas tecnologías para Estados Unidos. Y finalmente, para terminar, ¿en dónde se inserta el tema de las aduanas en este contexto global de desafíos en el comercio internacional, en esta disputa en donde México está a la mitad? ¿Y cómo vemos a las aduanas? En primer lugar, las aduanas ya no son aquellas entes fiscalizadores que solo revisan y que obviamente es parte de nuestra misión, sino somos también nodos críticos para el comercio internacional y la competitividad de los países. Hay países que tienen ciertas condiciones de mano de obra calificada, infraestructura, pero si no tenemos un ambiente de negocio competitivo podemos perder inversiones.
Y de acuerdo con, también el Acuerdo de Facilitación de Comercio de la OMC nos dice que una reducción del 1% en tiempos de despacho incrementa el comercio global hasta el 3.5%. Así que tenemos ese reto las aduanas, y también la OMA, la Organización Mundial de Aduanas, nos dice que las aduanas somos los arquitectos del comercio seguro y fluido en este mundo fragmentado. Y en México, las aduanas pues también son parte importante del Plan Nacional de Desarrollo, en donde nos dice el plan que las aduanas son actores estratégicos en seguridad, competitividad y finanzas públicas. Ya no somos simples pasos fronterizos, sino somos centro de control con impacto económico y de desarrollo para el país y para las regiones. Y en particular el Plan México nos dice que se prioriza el fortalecimiento de proveeduría regional y corredores industriales, pilares que dependen desde luego de aduanas eficientes para su integración logística. Es decir, nos vemos como un nodo importante en las cadenas de suministro dentro de la competitividad del país. ¿Cuáles son los retos de las aduanas? No solo en México, en todo el mundo. Nosotros tenemos que mitigar esos riesgos, ¿no?, de tráfico ilegal de drogas. Hoy hablamos de fentanilo, combustibles, armas, y este es el gran reto. ¿Cómo podemos lograr que en esa colaboración con otras aduanas y con el mismo sector privado poder mitigar riesgos? Hoy sabemos que tenemos de frente la Copa Mundial de Fútbol en Norteamérica, por eso también lo mencioné, porque este panel es de Norteamérica, y pues más allá de ser aficionados e ir a ver a los partidos en los estadios, hay muchos temas de pasajeros, de importación de uniformes, suplementos alimenticios, cámaras para los medios de comunicación. Entonces estamos trabajando en eso, y también desde luego la presión por incrementar la recaudación, pero sin menoscabo de la facilitación aduanera. Entonces, ya para concluir, yo les diría, México es un nodo estratégico en las cadenas globales de suministro, consolidado como el primer socio comercial de Estados Unidos, y desde luego también Canadá como un socio importante en esta región de Norteamérica. Y lo más importante es que más allá de las noticias malas que siempre vemos, hay que resaltar lo bueno de nuestro país. Y cuando yo digo que México es un país resiliente, es porque hemos logrado ir de la maquiladora intensiva en mano de obra a manufactura avanzada. Somos un país líder en sectores claves y generamos valor compartido con Norteamérica. Y finalmente, la ANAM, el sistema aduanero en México, es un catalizador de competitividad, modernizando las aduanas, y ya lo vimos ahora con mis compañeros en el panel anterior, modernizando el sistema aduanero en México para fortalecer la confianza, porque para bailar tango se necesitan dos. Nosotros somos servidores para ustedes, ustedes son los usuarios, contribuyentes, y entre todos podemos lograr que se haga posible la facilitación, la seguridad y la recaudación. Y bien puntualita, ya terminé. Gracias. Muchas gracias, doctora. Ahora le vamos a ceder la palabra al maestro Eric Jiménez Reyes. Si por favor nos... Buenas tardes a todas y todos. Les agradezco primero la invitación que hicieron al SAT, a nombre del maestro Antonio Martínez Dagnino, jefe del Servicio de Administración Tributaria, para participar en este congreso. Agradecemos al director de la CAREM y a los demás representantes que están aquí, al licenciado Rafael Mollinedo y a todos nuestros compañeros de la ANAM y del gobierno. En la parte que le corresponde al SAT, como sabrán, corresponde la administración de lo que son las acciones de las facultades postdespacho y la certificación IBEYEPS y OEA. En este sentido, la visión del SAT, ¿le pueden poner aquí? ¿O por dónde se cambia? Es la fiscalización, principalmente la especialidad que tiene el SAT, fiscalización a los distintos sectores, a los recintos fiscalizados, importadores, exportadores,
a todos los que están de alguna manera involucrados en el comercio exterior, incluso agentes aduanales. Reconocemos su labor y los invitamos siempre a que sean un aliado de la autoridad en la lucha contra el contrabando, la evasión fiscal, la subvaluación, y no sean partícipes de las prácticas ilícitas en los cuales afectan la recaudación, el empleo, la estabilidad económica, y en donde necesitamos un México más fortalecido con ingresos públicos para poder realizar la actividad del Estado. En la fiscalización que estamos realizando hay distintos aspectos que claro que son un reto ante un escenario complejo de aranceles, un próximo mundial, y en los cuales es necesario que por parte de la autoridad existan todas las herramientas para poder combatir las prácticas ilícitas y no se perciba que México está creando subvenciones a través de otros esquemas y que permita el contrabando de productos. Es por eso que nosotros realizamos la fiscalización continua del TEMEC y de otros tratados internacionales, revisando las operaciones, así como los certificados de origen, en la forma y en el fondo, para realmente revisar si los productos están cumpliendo de fondo con las reglas de origen. Auditorías a contribuyentes con un alto volumen. Siempre el SAT lo que está buscando es crear percepción de riesgo. Nosotros creemos que es necesario que los contribuyentes cumplan de manera oportuna y sobre todo voluntaria, pero para eso también está la autoridad para hacer cumplir, identificar, hacer acciones como bajas del padrón de importadores. Se incluyeron supuestos específicos para cuando no se acredita el origen y otras acciones que están contempladas en las disposiciones fiscales y en leyes de índole penal. Es necesaria la coordinación con agencias aduaneras de Estados Unidos y Canadá. Nosotros hemos tenido reuniones, de hecho hoy vamos a tener una reunión con nuestros compañeros de la Agencia Nacional de Estados Unidos y en diferentes colaboraciones que tenemos con autoridades aduaneras, lo que estamos buscando es precisamente eso, la colaboración y la coordinación, es nuestra máxima. En la digitalización, el SAT ha sufrido un mayor enfoque en la digitalización. Tan solo el año pasado y antepasado digitalizamos 28 trámites que afectan el comercio exterior, con miles de operaciones que diariamente se están presentando. La idea es que tenemos que todos los documentos sean digitales y que de esta manera puedan ustedes facilitar su procesamiento, su envío, incluso su guardado, y de esta manera también haga trazable todos los procesos y se combata la corrupción. De esta manera, cada uno de los enfoques que nosotros estamos haciendo como autoridad no solamente es digitalizar, sino también digitalizar los procesos internos que tenemos de auditoría, de fiscalización, mediante modelos de riesgo que permitan que los actos sean efectivos, no molestemos a los contribuyentes, no generemos actos de molestia innecesarios, sino que solamente donde existan riesgos reales, identificables, ejerzamos facultades de comprobación y aplicamos la ley con todo su peso y su rigor. Este es nuestro compromiso por parte de la Administración General de Auditoría de Comercio Exterior, por parte del Servicio de Administración Tributaria, y los invitamos a agentes aduanales a ser parte de esta iniciativa que tiene el gobierno federal. Como lo comentaban, se ha incrementado en bastante cantidad, en proporciones nunca antes vistas, la recaudación de comercio exterior. Todos somos partícipes y queremos invitarlos a que ustedes nos apoyen para que las acciones que han realizado agentes aduanales no se repitan y que ustedes no las compartan, como lo decía el titular de la CAREM, lo cual celebramos, que no defiendan claras conductas ilícitas, sino que nos ayuden a combatirlas, porque eso está dañando el comercio, está dañando a las empresas. Cada día recibimos miles de quejas de que cada una de estas acciones de contrabando, de subvaluación, de pasar mercancías de manera ilícita, está cerrando empleos y fuentes de trabajo día a día. Es por eso nuestro compromiso, que aplicar toda la ley, y eso es lo que seguiremos haciendo. Muchas gracias a todos. Le voy a ceder la palabra a mi compañero David para que continúe con la exposición. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Continuando con el plan maestro que justamente tiene el SAT para este 2025,
uno de los temas principales por los cuales creo que tenemos que cuidar, sobre todo hablando de este esquema global que hoy manejamos. México es un país bastante atractivo para la inversión extranjera y justamente uno de los focos principales en los que nosotros como autoridad debemos de atacar, pues justamente es estas fiscalizaciones a los esquemas de fomento. Muchas veces, seguramente a ustedes les ha tocado ver en donde pues estos esquemas o estos programas de fomento, si bien es cierto, ayuda para atraer inversión extranjera, ayuda para generar mayor negocio en el país, ser más competitivos como México, realmente también tiene una línea entre facilitación y lo que es la vigilancia de sus esquemas, que ese es un tema muy importante. Sé que nosotros somos el brazo fiscalizador, el brazo que revisa, que trata de que estos programas no se salgan de control, y ese es uno de los objetivos justamente que nosotros como autoridad, en este caso como SAT, estamos impulsando mucho. Sobre todo si hablamos de los programas IMEX, el programa PROSEC, que es Facultad de Economía, si bien es cierto que es propiamente economía, para nosotros se vuelve un requisito, llamémoslo así, o una parte origen para que nosotros podamos llevar a cabo revisiones o fiscalizaciones o incluso vigilancias. Me voy a dar unos minutos para explicar un poco el tema de la certificación de IVAIEPS, que es uno de los esquemas que hoy en día genera bastante volumen de lo que es comercio exterior. Si bien es cierto, hoy en día tenemos alrededor de un padrón de 3.190 empresas certificadas, lo cierto es que esas empresas hoy en día, como funciona, ya es una revisión continua, una revisión que prácticamente mes a mes, prácticamente estamos generando matrices. El SAT ya hoy en día cuenta con modelos de riesgo, esos modelos de riesgo que justamente muchos apoyados por inteligencia artificial detonan que nosotros podamos indagar en inconsistencias que pudieran tener las empresas. Sin embargo, pues eso obviamente es un procedimiento que nosotros tenemos que atacar. Hasta hace algunos años atrás, creo que a hoy, que es donde estamos parados, creo que la certificación de IVAIEPS ha tenido un gran avance en cuanto a revisiones, en cuanto a los monitoreos que se hacen, las vigilancias, llámese por algún tipo de requerimiento, algún tipo de procedimiento incluso previo a una cancelación, que es una suspensión prácticamente, hasta culminar en una posible cancelación. No quiere decir que estemos en contra de nuestro objetivo no es cancelar la certificación propiamente, sin embargo, sí es salvaguardar a nuestro padrón, porque muchas de las empresas que están ahí realmente son empresas confiables, y eso creo que a nosotros como autoridad y a ustedes como contribuyentes, específicamente a las empresas, pues también les da una cierta veracidad de que son empresas de alta calidad. Entonces, estos programas de fomento nos ayudan muchísimo, porque en efecto si bien es cierto, tenemos que crearlos porque creo que en el país es necesario, también tenemos que vigilarlos como autoridad. El otro punto importante es justamente lo de las validaciones. Los tableros digitales que hoy tenemos ya en el SAT, justamente un poco como les comentaba, es esta parte de los modelos de riesgo que hoy ya contamos, y muchos, otra vez, perdón que insista en esta parte, ya están apoyados por inteligencia artificial, y eso a nosotros nos da una veracidad y transparencia de lo que se está haciendo en la institución. Entonces, eso ayuda muchísimo. Otro punto importante es lo que parte de la fiscalización es el validar los volúmenes importados y lo que se está exportando. Muchas de las empresas hemos detectado que se han importado volúmenes de algún tipo de mercancía, y al momento de la exportación pues hay discrepancias, y eso implica que obviamente incremente el número de fiscalizaciones en esos comportamientos en todos los contribuyentes. El otro punto importante que creo que vale la pena tocar es todas estas revisiones a las empresas que tienen saldos importantes en cuanto a los volúmenes de importación. Normalmente cuando en los modelos de riesgo detectamos esos comportamientos, pues realmente son el foco rojo para la autoridad dentro de todos los requisitos o los requisitos que deben de cumplir las empresas, y entonces eso en automático a nosotros nos detona el que vayamos a revisar a estas empresas.
Uno de los puntos importantes que me gustaría tocar es, si bien es cierto, en todo momento los volúmenes de las importaciones que manejan las empresas son sumamente altos, pues justamente el agente aduanal funge un papel sumamente importante en esto, y eso es algo que creo que nos gustaría invitarlos, que en todo momento tratáramos de coadyuvar como autoridad. Un poco reiterando lo que comentaba el maestro Eric, realmente nosotros atendemos prácticamente todos los días empresas. Nos ha tocado muchos agentes aduanales que han recurrido a nosotros, y realmente somos parte de este procedimiento, coadyuvamos en el apoyo de orientarlos, de llevarlos de la mano lo que se tenga que cumplir realmente, porque ese es el objetivo principal. Nosotros, en los esquemas tanto de certificación de IVA-IEPS como el de OEA, lo que se busca justamente es que tengamos un estándar alto de empresas, y ustedes saben, en el caso de OEA, realmente tenemos diversos actores en los cuales pues es necesario que todos cumplan con un estándar alto, y creo que eso nos da una certeza y una seriedad de lo que se está haciendo, ¿no? De las operaciones que estamos celebrando y de lo que hoy México creo que puede presumir, al menos en la posición en la que se encuentra a nivel mundial. Otro punto importante, y me gustaría comentarlo, justamente es el fortalecimiento a la cooperación binacional. Sobre todo, nosotros al día de hoy celebramos muchísimos intercambios de información con Estados Unidos, con Canadá, con diversos países. Ustedes, como lo saben, al interior del SAT hay una recurrente información que va y viene en cuanto a contribuyentes, en cuanto a citaciones, operaciones. Entonces, hoy en día creo que México tiene un margen bastante amplio en cuanto a negociaciones bilaterales, hablando en materia aduanera y fiscal, y creo que ese es un punto importante porque nos da una certeza de dónde estamos parados, de México en dónde está, en dónde se posiciona, y seguimos impulsando para que estas negociaciones se sigan haciendo. Eso es un factor que nosotros como autoridad tenemos que también poner y darles las herramientas a las empresas, a los contribuyentes, para que puedan buscar, sobre todo en materia aduanera, pues algunos beneficios que pudiéramos tener. Otro punto importante y me gustaría recalcar es los grupos de trabajo de cooperación. Estos grupos que tenemos nosotros, entre autoridades, es muy valioso, sobre todo porque muchas de las ocasiones lo que hacemos es compartir experiencias, compartir regulaciones, cómo se llevan a cabo los procedimientos. En algún punto se han vivido despachos conjuntos. Creo que ayuda muchísimo, sobre todo porque habla de la cercanía que tenemos como país, específicamente en la mayoría de los casos ha sido con Estados Unidos. Canadá también ha sido el caso, y creo que eso también nos puede dar una pauta para decir que creo que México sigue siendo punta de lanza en muchos programas, y creo que lo vamos a seguir trabajando como autoridad porque ese es un deber de este lado. Finalmente, invitar a todos los agentes aduanales. Por ahí tenemos en OEA un padrón alrededor de unos 189 agentes aduanales que se sumen al programa. El programa si bien es cierto, sí requiere un cumplimiento mayor, un estándar más alto, también tiene los beneficios. Entonces, las puertas del SAT están abiertas para cuando ustedes deseen algún tipo de orientación, algún tipo de aclaración. Por ahí tenemos también un correo de oeamexico@sat.gov.mx. Siéntanse en la confianza de que la autoridad está también para orientarlos y para ayudarlos, y no nada más es un brazo fiscalizador, como creo que a veces se piensa. Muchas gracias. Muchas gracias. Y antes de continuar con nuestro siguiente expositor, nomás mencionar que nos queda muy claro el mensaje, y como confederación nos interesa mucho ser aliados y ser parte del equipo que combate todas las prácticas ilícitas. Gracias. Próximamente le vamos a ceder la palabra a nuestro colega y amigo, a Francisco Jaime King. Estimados colegas del panel, a todos los asistentes de Congreso, es un placer estar con ustedes y
tener la oportunidad de dirigirme unos minutos con ustedes sobre este tema, que yo creo que todos lo traemos presente en este momento. Creo que es importante que se vea esto, y a lo mejor voy a concentrar yo mis comentarios de una manera más global para entender el contexto en el que estamos. Yo creo que si ustedes ven la evolución de la humanidad, por muchos siglos, la dominación siempre fue por la fuerza. Desde las épocas en que habían todos, todavía no estaba estructurado, donde estaban las tribus, siempre entre ellos luchaban y vean quién era el que tenía el control y quiénes son los que llevaban y controlaban al final la vida de muchas regiones. Posteriormente, cuando se descubrió que ya se vio que la tierra no era plana y que nos iban a caer cuando se fueran, se desarrollaron la parte marítima y entonces ya hubo conquistas donde no nada más estaban dentro de una región, sino que iban compartiendo, ya también iban a otras regiones del mundo, y así fue como muchos países europeos comenzaron a conquistar, tanto en África como en Asia, como en Australia, y en otros fueron expandiéndose, pero siempre fue por la fuerza como realmente llegaron. Yo creo que esto ya cambió hasta finales del siglo XIX, cuando hubo en la parte de América del Norte, especialmente en Estados Unidos, que se comienza a desarrollar toda la parte industrial, en los métodos de producción que trajeron al finales del siglo XIX, donde comienza a haber ya eficiencia, donde comienza a haber invenciones, donde se comienzan a hacer, por ejemplo, ya los primeros vehículos, cuando se crea la línea de producción de Henry Ford, y hubo muchos desarrollos que fueron creciendo, y fue lo que generó ya un proceso industrial que al final ha mantenido Estados Unidos como una potencia desde ese momento, que creció, y creció tanto que pese a cuando llegan las dos guerras mundiales que tuvimos, unas a principios del siglo XX, pero también cuando llega la Segunda Guerra Mundial, creo que es donde realmente se comienza ya a detonar un cambio global de cómo el mundo debe de evolucionar. Y ahí creo que es donde cambian las cosas, porque a partir de ese momento Estados Unidos se vuelve el garante de la paz, y eso le da una tranquilidad al mundo para que pueda dedicarse a construir y a desarrollarse mucho más, como ven la velocidad que ha habido en el crecimiento económico, en las tecnologías, cada vez es más rápido y cada vez es más brillante. ¿En qué se ha basado ese crecimiento económico? En el principio de las ventajas comparativas. Es decir, que las cosas deben de cosecharse, se deben de fabricar en el lugar donde sean más eficientes, hacerlos y al menor costo, incluyendo no nada más la fabricación, sino también el traslado hacia los puntos donde se requiere que estén todos esos productos y que el comercio crezca. Y ese ha sido un principio que hasta unos meses antes de ahora siempre estuvo presente, que era el de usar las ventajas comparativas. Y así es como en el caso de esta región de Norteamérica se crean desde los años 60 el concepto de las maquiladoras, donde se traían mercancías que estaban en Estados Unidos, aquí se procesaban, regresaban, y obviamente ¿por qué las traían? Porque era más barato, a lo mejor con la habilidad de nuestros empleados mexicanos que las hicieran y las regresaran con posterioridadmente, y esto servía para mantener un precio más barato a los consumidores y poder ser mucho más eficientes. En este año que hemos vivido, que con la presencia de un presidente de Estados Unidos que había estado, a lo mejor no en la posición que está ahorita, pero ya corregido y aumentado, piensa que esto debe cambiar. Y es el momento donde estamos con incertidumbre. Lamentablemente yo le puedo decir que no sé qué vaya a pasar. Vamos a ver todos los días y a ver cómo se levanta o cómo duerme y cómo se despierta y qué es lo que quiere hacer, pero es algo que nadie sabe ahorita qué va a pasar. Por lo mismo va a ser muy difícil que ahorita alguien le pueda siquiera decir qué es lo que viene después. ¿Qué es lo que yo estoy viendo en este momento? Que ahorita sí hay unas condiciones mundiales que son un poco diferentes.
porque de esa innovación y suministros que hubo mucho internamente en Estados Unidos o en la región de Norteamérica, ahorita ya la hay en otras partes del mundo. China en su momento con sus desarrollos industriales, cuando se abre ya a la parte industrial, se vuelve la fábrica barata del mundo, donde hacía todo y todo lo hacía barato, pero siempre lo mandaba para acá. Pero ahorita estamos viendo que China y otras regiones, tanto en Asia como en Europa, se han vuelto ya de alta tecnología y están compitiendo también en otros rubros que anteriormente no los tenían y que los tenían principalmente en la parte de América del Norte, pero también en Europa, en menor medida. Pero estamos ahí ahorita, entonces esto seguramente va a llevar a una configuración de cómo se va a hacer el comercio en los siguientes años, pero es algo que todavía se está formando, no sé cuánto pueda ser, pero yo creo que lo que va a haber, los parámetros va a ser, uno, la parte de innovación, creo que es ahorita donde se ve que hay mucha competencia a nivel mundial, y también eso va a llevar a la parte de suministro, sobre todo en materiales innovadores como las tierras, estas nuevas que hay para hacer el litio, para hacer otro tipo de mercancías que ahorita van a estar también en mucha demanda por las nuevas tecnologías que se generan, y creo que eso es lo que va a marcar hacia dónde vamos a ver. ¿Qué es lo que pasa con las aduanas? Las aduanas, yo creo que entre todas las responsabilidades que tienen en estos momentos, son muy iguales a las que tenían antes, porque nada más se hacen dos cosas en las aduanas. Uno es lo que es controlar el flujo de mercancías, lo que va a moverse. Ese es uno de los puntos, que es una parte también que tiene mucha facilitación, pero también tiene otro papel ahorita, que es el pago de todas las contribuciones, todos los aranceles que se aplican en el momento de la mercancía. Y esas son las únicas dos funciones que ahorita pueden tener en este contexto. ¿Qué es lo que pasa en esto? Pues que si los aranceles que nos dicen que nos van a cobrar es muy alto, pues el que quiera pasar los va a tener que pagar, y eso lo hacen las aduanas, pero ellos no lo deciden, sino simplemente lo hacen y los aplican. Por el lado de nosotros como agentes aduanales es asesorar a nuestros clientes para que estén enterados si es que quieren hacer sus importaciones o exportaciones, cuáles son los pagos que van a tener que hacer para que usen las mercancías. Y obviamente las aduanas tienen también otro papel que creo que se está incrementando y seguramente ya lo tienen muy identificado, que es cuando los pagos que se van a tener que hacer para cruzar la mercancía de una frontera a otra, pues puede generar muchos intentos de evasión fiscal, y obviamente alguien van a querer subvaluar o van a querer hacer cosas que no se deben de hacer, y seguramente están muy preparados para cuidar eso. Fuera de eso, yo creo que lo que es importante pues es definir primero qué es lo que va a pasar, qué es lo que va a haber en la región de Norteamérica, especialmente en América, en Estados Unidos, para que podamos entender cuál es el futuro que tenemos dentro de todo esto. Desgraciadamente, como todos ustedes, estamos esperando para saber por dónde va a evolucionar, y yo creo que tendremos que esperar todavía un poco más hasta ver cómo se va a reconfigurar o cómo vamos a seguir hacia adelante. Gracias. Muchas gracias, Jaime. Ahora vamos a presentar a nuestro amigo Federico Zúñiga y nos va a dar una perspectiva de todos estos temas de la parte de la industria privada de Estados Unidos. Bueno, buen día a todos. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Cuando llego aquí a CAREM siempre me siento como estoy con familia. Voy a pedir un poco de perdón porque el español que yo tengo no es tan correcto como los de ustedes. Eso es lo que pasa cuando vives en los Estados Unidos por 68 años. Pero voy a tratar. Primeramente quiero que todos ustedes entiendan el rollo que tienen ustedes en lo que es la economía y la seguridad de nuestros países. Sin nosotros, sin el trabajo que hacemos cada día, sería un problema para cualquier de los países, Estados Unidos, México, Canadá,
Nosotros siempre estamos allí cumpliendo con las directivas que nos han dado para mover mercancía y en un paso muy rápido en estos últimos meses porque llegan cambios por un texto social que mañana vamos a poner el 20% o lo que sea. Es difícil, pero quiero que ustedes entiendan el rol que tienen ustedes y darse un aplauso para el trabajo que hacen cada día en lo que hacen ustedes. Por favor. Ahora, estamos hablando de tratado libre, ¿verdad? ¿Por qué es tan importante que seguimos este tratado libre? Nosotros como agentes aduanales, aunque sea en los Estados Unidos, en México, en Canadá, nos hemos unido como asociaciones preparando un documento para presentar al presidente. Ya está hecho, ya lo hemos firmado. Estamos buscando más soporte de diferentes lugares de los importadores y exportadores, porque el tratado libre no solamente es de menos tarifas. El tratado libre es de seguridad por la gente que vive en nuestros países. El tratado libre es el seguimiento de la prosperidad de nuestras economías. Entonces, cuando nosotros nos juntamos a hacer este documento, no nos enfocamos en lo que era el impuesto que se iba a pagar, porque nosotros ya sabemos cómo es nuestro presidente. Está medio difícil a veces, especialmente cuando llega a movimientos internacionales, pero es lo que es. Nosotros vamos a seguir adaptando y haciendo nuestro trabajo porque es lo que hacemos. Nos van a dar cambios en el reglamento y entre un día lo cambiamos sistemas, cambiamos forma de mover mercancía, porque es lo que hacemos y vamos a seguir haciendo eso. Pero sí es importante lo que es el tratado libre. No nos debe olvidar que aunque tenemos estas tarifas adicionales ahorita, y los tenemos y vamos a ver cómo llegamos el día 1 de agosto, sí tenemos beneficios del tratado libre que existe ahorita. Sí hemos pagado menos de otros países por el tratado que tenemos ahorita. No se siente, ¿verdad? Porque estamos pagando tanto. Y actualmente, ¿quién está pagando? Nosotros no estamos pagando. Nosotros estamos procesando los pagos. Nuestros importadores, nuestros exportadores, la gente en nuestros países que están comprando mercancía que ahora es más caro, ellos son los que están afectados por todo lo que está pasando ahorita. Nosotros, actualmente, nos da más compleja el proceso que hacemos, pero vamos a seguir trabajando. Y la importancia del agente aduanal hoy, no hay un nivel más alto de lo que tenemos ahorita. El rol que tenemos como agente, la importancia que tenemos ahorita en lo que hacemos, la gente ahora entiende lo que hacemos. Antes, yo me acuerdo 5 o 6 años, yo he estado haciendo esto, llegando a esta conferencia ya arriba de 30 años, en el negocio por 42 años. Yo me acuerdo de los días donde el importador no sabía lo que estábamos haciendo, no nos darían importancia. Si tratabas de subir una tarifa por $1, se quejaban, porque no entendían lo que le estamos haciendo en ayudando en el negocio que estamos haciendo. Entonces sí necesitamos estar vigilante en lo que estamos haciendo. Si han leído un libro, The Art of the Deal, un libro que escribió nuestro presidente, lo que estamos viviendo hoy, los últimos 4 o 5 meses, es en el libro. Llega con una tarifa muy alta para traer todos a la mesa a negociar. Yo creo que la parte que no entiende es que cuando estás negociando no puede ser una ganancia por un país. Tiene que ser una negociación donde damos un poco, ganamos un poco, pero todos prosperan moviendo para adelante. Y es lo que vamos a seguir promoviendo como agentes aduanales, el frente de lo que es el movimiento internacional. Esta región, Canadá, los Estados Unidos, México, actualmente es el más importante región del mundo. ¿Por qué? ¿Por qué somos tan importantes? ¿Por qué piensa Trump que puede ser lo que está haciendo? Porque el dinero para comprar mercancía en el mundo, hay más dinero en esta región que en cualquier otra parte del mundo.
Entonces la gente siempre quiere estar haciendo trabajo con nosotros. Eso no va a cambiar. Van a tratar y van a seguir mandando mercancía. Nosotros, el trabajo que tenemos nosotros es que hallamos una forma que se bajan tarifas, se hace más, el flujo se hace más rápido, y ya con tecnología se mueve mucho más mercancía que antes, porque podemos. Yo siento mal por los aduanas mexicanos, americanos, de Canadá. ¿Por qué? ¿Por qué me siento mal? Porque ellos nomás están haciendo el trabajo que le están dando el Congreso de los países. Y ellos tienen el mismo problema que tenemos nosotros. Llega una directiva del gobierno y dicen, mañana lo tienes que implementar. ¿Tú piensas que ellos tienen ese flujo para hacerlo tan rápido? Es difícil. Entonces, para ustedes también, le agradezco el trabajo que hacen para continuar el movimiento de la mercancía. Es importante. No voy a quitar mucho tiempo, yo puedo hablar bastante. La gente que me conoce ya saben que yo hablo mucho, pero de verdaderamente estoy bien feliz de estar con tantos amigos y colegas. Mi abuelo era agente aduanal mexicano, mi papá decidió hacer agente aduanal americano, pero mis tíos siguen en el negocio y es un negocio admirable para lo que hacemos. Muchísimas gracias. Pico, muchas gracias. Ahora, next up, I'll say it in English because it's going to be an English exposure. Our friend from Canada, Kim Campbell. Good afternoon, everyone. Such a pleasure to be here. I've had the great honor of being an invited guest for many years. And congratulations to Kareem for always putting on an amazing presentation and conference. I also want to extend my congratulations to Miguel and Renee and my great, your amazing presidency and my great honor in being involved with our NACBA Association. And I look along the table here with great friends I've had. I've had the great privilege of serving on behalf of Canadian Customs Brokers for over 10 years. And each one of you, as we know, as we put forward our volunteer hearts, we do a little bit and collectively we move forward. But I have to say, with Miguel and specifically Renee, over the last 2 years, we have really started to solidify this group. And what a perfect time for it to all come together. I met an amazing gentleman the last year in my other volunteer things that I do, and he made this great statement, and he said, when you're doing volunteer work, you take on challenges that might not seem so great, but you overcome them, and you build relationships. And those are really the foundational pieces that when you hit large challenges, those relationships come together. And I really feel that's the opportunity and what we've been doing for many long years. And I have to go back to even Kiko really started this over 30 years ago. But here we are, because now more than ever, it is this relationship and the great work of all of us that will get us through these very difficult times. And I really look forward, Miguel, as you go on to, your quieter days. Hopefully it'll take a couple years, and hopefully Kareem will put their best players on the field as we move forward, and look forward to your personal involvement and Renee's as, again, we move collectively forward. You might be a little bit surprised about what I'm going to talk about today. I happen to be born as Mexico is a great country, one of the great countries of the world. We are one of the best educated countries. We have one of the best health systems. We have one of the largest middle-class countries in terms of our economic prosperity. We are one of the youngest ones. We like to say we punch above our weight. There's only 40 million of us. But our reality started to set in probably in December. And I'm going to use my very best professional words here, and this will tell you why I am not a diplomat. But OMG, what the heck happened? I thought we had a free trade agreement. And as Canadians like to be, we like to work hard, we like to think we're fair, we like to think we're reasonable. I know a lot of you have spent time in our country, a lot of you have come and been educated in our country. We welcome the world, we love the world, but we also like to be reasonable. So we kind of were going into, 2.0, thinking, okay, we know we're going to have a renegotiation or a relook at CUSMA. How do we make it better? We know we have some things to do. So we had started to work hard.
But when I say our reality started to set in, around December, even before 2.0 started, we were told that we had a massive problem on our border around fentanyl. That might sound familiar to you. You've been accused of the same thing. And so, as you also know, we were very shocked that we were hit with these security tariffs, which we now call IEEPA. We had been working very hard over many months to make sure that we had worked with the incoming administration, to make sure that our borders were being tightened. We invested all kinds of money. But then again, the sad reality set in. It really probably is not about that. It's something much bigger. And from a Canadian perspective, we are absolutely clear-eyed that what is really the bigger play here is we believe that President Trump does want to make us the 51st state. At first, we thought it was a bit of a joke. Oh, that's funny. Second time, be like, okay, not so funny. Now we're like, please don't say that. So we've been working very hard for the last few months trying to make it very crystal clear that we do not want to be the 51st state. Unfortunately, what continues to happen from our perspective is we keep getting layered on additional challenges, accusations, which really does seem to indicate that that is exactly what the end goal is. We are now hearing that this is one of his aspirational goals in his presidency. So we're fairly sure that's what the end game is, and from our perspective, no, that's never going to happen. And we're, again, very clear about that. But again, here is our new normal. So as Canadians can be, and many of you that know us, we do like to play hard, we like to drink a little bit and have fun. We also love the game of hockey. And what happens is when we go into corners and we get a little bolted in there and get in the game, corners looking for a puck, we'll put our elbows out. So what ended up happening when the original rounds of IEEPA came in, Canadians as a consumer have come together, and I've been almost 6 decades on this planet. I've never seen my country come together the way it is, and we are crystal clear on what we're going to do and what we are doing. So immediately, you'll be surprised to hear, even though that we have tariffs, our consumers have pretty much stopped consuming U.S. product. So day one, all U.S. alcohol has come off our shelves. We have not been able to acquire U.S. alcohol in our restaurants, in our stores for 3 months, because we are trying to send the very strong message that, again, another surprise to us, we are the United States' biggest customer along most other states. So we're trying to put forward an economic message that, we would like to continue the relationship, but in a reasonable and fair way. And one of the ways we can, as citizens, make a statement is not buy U.S. goods. So that has happened across the board, 3 months into that. The other thing that Canadians have started to do is only buy Canadian products. So that's been a big shift for us. In our grocery stores and in our stores right now, all the retailers have been asked to identify Canadian product and also identify a product where there's tariffs on us. So consumers can quickly go in and identify. The third thing that's happening is we are not traveling to the United States for tourism. We are one of the biggest visitors to the United States. Everyone knows our cold winters, so we spend a lot of the time in the U.S. Many Canadians have homes there and will spend most of their winter. We are understanding in some states it's down 50 to 70%. Canadians are absolutely refusing. There is tourism pieces of the United States that are being devastated, and these are the things that we're not talking about. But again, the consumer, until we can figure out how our partner can be nice to us, we will not be doing any of those things. So that is surprisingly Canadians really standing up and fighting for our country in a way that probably isn't being talked about a lot, and a lot of you might not know. When we talk about what else is happening, I think the biggest, a few big pivots have happened. We did elect a new prime minister recently. Another interesting journey for us, we were kind of a four-party system. Because we wanted to have a one single voice, we've gone down to a two-party system. Prime Minister Carney is probably one of our best minds in our country, and he is working to bring on some of the best minds to put all of our best players on the field as we move forward. So, of course, the United States will always be a very valued ally, but Canada for sure has decided and knows we don't want to have this level of uncertainty for the next 4 years. And it's a blessing for us in some ways because we have become so reliant on the U.S. market.
Again, we will always be friends and allies that way, but we are now pivoting very hard to work with a lot of other allies. This is why it's such a great opportunity, I think, for Canada and Mexico. We were fortunate to have Dr. Claudia with us the other day, and I know our Prime Minister and your President are talking about a marine corridor between Mexico and Canada. Customs brokers will be obviously a great place to work together to build those corridors. We're very excited about that. The other big thing for us is we've moved to really quickly removing all our internal trade barriers. So that is happening right now. Again, I've not seen our country move as quickly as we have been in just a very short period of time. And then, again, from a trade diversification perspective, we're a very blessed country with a lot of resources, and so our Prime Minister has been very actively solidifying new trade agreements outside of just the U.S. one in the last couple of months. So I'll conclude with my comments here, and hopefully we have some time for Q&A and we can talk a little bit more, and look forward to any questions any of you might have. Thank you. Thank you very much, Ed. Just because we are, perdón, porque estamos un poco cortos de tiempo, vamos a continuar nuestra presentación con un par de preguntas para las autoridades, a ver si nos pueden ayudar con darnos unas respuestas. La primera pregunta va para la doctora. ¿Qué tan lejos estamos de una unión aduanera en la zona y si se tienen contemplado esto en alguno de los planes de trabajo de la NAM? Hola. Bueno, esta es la pregunta que siempre nos hacemos, ¿no? Si podemos tener una unión aduanera en Norteamérica, yo digo, no es posible, no es viable por lo menos en el corto plazo. Primero que nada porque Estados Unidos tiene un control estricto sobre su política comercial desde el Congreso. Entonces, ceder soberanía para imponer aranceles a un bloque en común sería inaceptable, ¿no?, en su marco jurídico. Pero además, a diferencia de la Unión Europea, donde pues desde finales de la Segunda Guerra Mundial, cuando había condiciones similares, ¿no?, en cuanto a niveles económicos, homologación de políticos, hay un proyecto en común europeo. Aquí creo que vamos al revés porque, ¿se acuerdan? NAFTA era Tratado de Norteamérica y hoy es Tratado de Estados Unidos, México, Canadá, y eso parece un detalle sutil, pero tiene mucho de fondo. De ser Norteamérica, Made in North America, y ahora es cada quien hace lo suyo, pues ahí está un mensaje importante. Y dos, pues tenemos una interdependencia que es asimétrica, o sea, no hay por lo pronto homologación para poder hacer un mercado común de frente hacia afuera. Sin embargo, y yo siempre digo, hay que ver lo bueno, ¿no? Creo que podemos compensar esta inviabilidad, por lo menos en el corto plazo, con acciones que ya existen. Por ejemplo, fortalecer el despacho conjunto, que ya en el panel previo nos hablaron de eso, fortalecer el acuerdo de reconocimiento mutuo CITIPAT-OEA para tener más empresas confiables. Como dice el titular de la aduana, el licenciado Marín, queremos más empresas certificadas, y aquí qué bueno que nos acompañan nuestros compañeros del SAT, porque quien cumpla debe de pasar rápido la frontera, ¿no?, los cruces fronterizos. También la cooperación en gestión de riesgos e intercambio de inteligencia, que es muy importante porque al final muchas veces los retrasos son por temas de riesgo. Y tercer punto que debemos de fortalecer y que ya estamos trabajando en eso es la interoperabilidad tecnológica. O sea, hablamos mucho de inteligencia artificial, blockchain, escaneo no intrusivo, intercambio de información, de imágenes, estamos trabajando en eso. Creo que esa parte de no podemos tener una unión aduanera, sí podemos fortalecer la cooperación con los tres países, porque al final lo que queremos es agilizar el comercio y en eso estamos. Gracias. Muchas gracias. Esta siguiente pregunta es para nuestros amigos del SAT. ¿Qué tan viable sería unir una certificación OEA a la del CITIPAT para tener una sola certificación de ambos países? O si hubiera interés de parte de México buscar una certificación de ese tipo.
Sí, buenas tardes otra vez. Pues en sí la certificación CityPath pues prácticamente da el acceso a la certificación o en México por los acuerdos de reconocimiento mutuo que tenemos y pues prácticamente es un proceso de validación que se hacen algunas validaciones menores formales y si prácticamente es vigente pues la certificación es en automático. Por eso está el acuerdo de reconocimiento mutuo como comentaba. Y de hecho nuestro estándar se actualizó al año antepasado con el estándar de CityPath. Se corrió un proceso de validación con ellos. Cuando nosotros tomamos la administración general fue el primer tema que revisamos y prácticamente ya estamos alineados al estándar de Estados Unidos. Entonces prácticamente pues es un espejo y si existe alguien que ya tiene la certificación, es un proceso mucho más sencillo, corto, a correr todo el procedimiento, todo el trámite que tiene, visitar todos los locales, revisar todos los estándares de seguridad, todos los riesgos y todo lo que implica pues años, porque la certificación no se obtiene de un día para otro, sí es un proceso de años, y lo digo como pueden ser 1 o 2 años, pero no nos interesa darla rápido, nos interesa darlo de manera confiable. Son alrededor de 600 empresas las que tienen este programa. Es un número menor considerando el padrón de importadores de 124,000 contribuyentes. Es sumamente menor. Nos gustaría que fuera mayor para que nosotros tuviéramos los esfuerzos sobre los contribuyentes de riesgo y que los contribuyentes confiables, los agentes aduanales, los almacenes generales de depósito, los recintos fiscalizados y cada uno de los actores que pueden llegar a tener una certificación nueva fueran mayores para que nos permitieran concentrarnos en contribuyentes pues con alto riesgo y que estos estándares de seguridad que son sumamente complejos y altos de cumplir nos dan una seguridad razonable de que es mucho menor la posibilidad del incumplimiento y esto nos da una confianza en estos contribuyentes, importadores y agentes aduanales, ¿no? Pues afortunadamente es que también hemos encontrado que hemos tenido que estar dando de baja OEAs, que son agentes aduanales, ¿no? Por eso insistimos mucho con el tema de que nos ayuden al cumplimiento y que si tienen este tipo de certificaciones pues también tomen en cuenta que son un compromiso que están asumiendo con la administración aduanera y que les pedimos por favor ayúdanos, es lo que queremos, un comercio confiable, ágil. Al final del día tener todos estos procedimientos pues va alentando la logística aduanera y teniendo todas las estándares de seguridad que contempla la OEA pues nos ayudan a que se facilite, se agilice y seamos menos intrusivos donde no es necesario realizar. Muchísimas gracias. Pues claro que sí, cuenta con ellos. Pues de parte nuestra, primeramente le quisiera dar gracias a todos nuestros panelistas. Muchas gracias por la información. Si les pudiéramos dar un fuerte aplauso y un agradecimiento. Ahora, nomás como un agradecimiento, les tenemos un obsequio de parte de aquí que lo va a entregar nuestro presidente Miguel Cos. Muchas gracias. Les pedimos amablemente a todos los asistentes que mantengan sus lugares para continuar con el programa. Agradecemos a los siguientes panelistas que se acerquen al estrado. Ok, y mientras terminamos con las fotos, por favor, los que hayan ocupado los receptores, si los quieren
regresar, están en las mesas aquí en la esquina del salón para regresar sus receptores del lado izquierdo del escenario.